del Centro de Investigación Simbaje, ¿sí? Perteneciente al Instituto IADCOM. Dentro de este centro soy investigador en la parte de ingeniería financiera, ¿sí? Y en el ámbito profesional trabajo en el sector de riesgos financieros de una entidad bancaria, ¿sí? Así que, bueno, mi expertise tanto profesional como académico es mucho en la parte financiera, ¿sí? También soy docente de la maestría en gestión económica y financiera de riesgos que tiene la FACU, así que bueno, estos temas me gustan, así que decidimos darle continuidad a los cursos que arrancamos a principio de cuatrimestre, donde yo estuve dando uno de consultas en SQL, uno de aplicaciones de análisis numérico en Python, otras que dio Javier García Fronti sobre introducción al lenguaje de programación Python. Bueno, la idea es darle una continuidad y poder tratar algunos temas que durante la cursada no se pueden ver y que, o porque bien no están específicamente tipificados en el programa, o porque la vorágine, digamos, del día a día o del cuatrimestre no nos permite elaborarlo, digamos, profundamente. Entonces, estos cursos están buenos para complementar. Bien, entonces, si les interesa saber qué otros cursos y demás vamos a estar dando, pueden seguir en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, donde quieran, al Simbaje, ¿sí? Y donde ahí estamos siempre publicando las novedades del centro. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, aplicaciones financieras en Python. No cualquier aplicación financiera, digamos, vamos a poder ver un montón de cosas, muchísimas cosas se pueden hacer. Hoy nos vamos a enfocar en temas relacionados con teoría del portafolio, ¿sí? ¿Qué requisitos previos, digamos, necesitarían ustedes como para entender lo que vamos a estar trabajando hoy? Bueno, algunas cuestiones de estadística, ¿sí? Son fundamentales, sobre todo, digamos, los momentos de una distribución. Después, importante el trabajo matricial, ¿sí? Un poco de álgebra. Eso en términos un poco de la temática referida a estadística y la parte matemática. Después también estaría bueno, pero digamos no es tan excluyente, si cursaron administración financiera o bases actuariales o hay un poco de cálculo financiero, pueden que hayan visto alguno de estos temas, pero seguramente desde la teoría o bien hechos y aplicados en un Excel de alguna manera particular, ¿sí? Y después, bueno, manejo de Python elemental, o al menos tener la lógica detrás de un lenguaje de programación, ¿sí? No necesariamente en Python. Bien, pero la idea de vuelta es, si ustedes saben un poco de estadística y les interesa las finanzas, bueno, vamos a ver alguna aplicación respecto de este tema, ¿sí? Así que bueno, espero que les guste y bueno, se puedan llevar nuevos conocimientos o afianzar los que ya tenían. Bien, ¿por qué elegimos Python? Bueno, la elección no es al azar, ¿sí? Python es un lenguaje que es sumamente popular, si no uno de los más populares o el más popular en los últimos tiempos, en cuestiones relacionadas con ciencia de datos, aplicaciones financieras, ¿sí? Cuestiones estadísticas. La verdad es que en la industria, tanto de la parte académica como en la parte profesional, ¿sí? Las organizaciones también están usando este lenguaje, ¿sí? Que tiene mucho poder, por decirlo de una manera. Es un lenguaje digamos, de alto nivel, en el primer sentido que se asemeja lo más posible al lenguaje humano, ¿sí? Se aleja del lenguaje binario como aquellos lenguajes de bajo nivel. Es de distribución gratuita, es decir que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, lo puede descargar, instalar y empezar a trabajar. Si no necesita pagar una licencia, ¿sí? Como si requieren otro software. Si uno quisiese tener soporte o alguna cuestión más sofisticada, hay una versión paga, pero digamos inicialmente para el trabajo normal y habitual particular no es necesario. Y es open source, es decir que
uno puede crear, digamos, libremente a través del código, a través del lenguaje, distintos tipos de aplicaciones, de funciones. Hay una comunidad muy activa, ¿sí? Es decir, que generalmente o muchas veces pasa que uno quiere hacer algo y lo que uno quiere hacer, alguien ya lo hizo y ya está estandarizado de alguna manera. Entonces no tiene que ponerse a programar desde cero, sino que sabiendo lo que quiere hacer, puede encontrar una librería de alguien que ya se planteó ese problema y lo pudo resolver. ¿Sí? Si de vez en cuando voy y vengo en la pantalla es por si alguien habla por Skype, así que estoy atento a eso también. ¿Sí? Vamos a dividir, si quieren, esta charla, este curso en dos partes. Una parte, digamos, de introducción de qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Cuál es la lógica detrás de lo que después vamos a terminar implementando en Python, ¿sí? Pero digamos, no me voy a meter de una en el lenguaje o en el código sin entender previamente qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Para aquellos que nunca se hayan instalado Python, nunca hayan trabajado, bueno, nosotros en general, digamos, nosotros me refiero en el centro de investigación y también, digamos, cuando damos clases en distintos ámbitos, utilizamos Python a través de una distribución libre y gratuita que se llama Anaconda, ¿sí? Que nos permite tener un montón de funcionalidades ya instaladas, que si yo me instalo Python solo, tengo que ir instalándolo uno por uno, eso es un poquito más complejo y más tedioso, ¿sí? Si ya tienen instalado Python, antes de instalar Anaconda, desinstalen Python, ¿sí? Y dentro de Anaconda, bueno, tienen distintos entornos de desarrollo en Python. Eh, Está Spider, es uno de ellos, otro es Jupyter Notebook, ¿sí? Hay distintos. eh, Ustedes pueden usar el que quieran, es todo lo mismo en términos generales, ¿sí? Tendrá algunas particularidades uno u otro, pero digo, en términos 99% es lo mismo. Así que ustedes trabajen con los que más cómodos se sientan, con el entorno de desarrollo que más cómodos se sientan. Acá les dejé un pequeño, digamos, tutorial de dónde lo descargan, qué se tiene que instalar, la versión 3.7. ¿Sí? Ejecutan el archivo, tarda bastante en instalar y después lo usan sin problema. ¿Sí? Yo en particular me siento más cómodo y en general trabajo con Spider, ¿sí? O sea, este entorno de desarrollo que viene en Anaconda, pero bueno, hay mucha gente que utiliza Jupyter y está muy bien también. Ok, entonces esto respecto de instalación y demás, para los que nunca trabajaron con Python, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar un poquito con algunas cuestiones, nociones financieras y nociones de todo lo que vamos a estar trabajando durante la charla de hoy. ¿Sí? Primero, como vamos a trabajar en un mundo financiero, es importante tener algunos conceptos claros, ¿sí? Como por ejemplo el concepto de portafolio, ¿sí? Sabemos que es un conjunto, es una colección de inversiones, ¿sí? O de activos individuales que en general son propiedad de un individuo, ¿sí? O sea, yo, Martín, tengo un portafolio, una cartera que contiene acciones, bonos, commodities, otros fondos, ¿sí? O sea, renta variable, acciones, renta fija, bonos, nacionales, provinciales, municipales, eh, obligaciones negociables, qué sé yo. Cualquier activo que forme parte de mi patrimonio, en definitiva, va a ser mi portafolio. ¿Sí? Muchas veces uno no conoce de inversiones, o mucha gente no conoce de inversiones, o no conoce de finanzas, no le interesa, y prefiere destinar, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿no? La suerte o bien la gestión de su dinero a un administrador de fondos. ¿Sí? Este administrador de fondos va a invertir la plata, ¿sí? que estas personas le den en justamente un fondo. ¿Sí? O sea, un conjunto de activos que van a seguir la lógica de un contrato. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un fondo que dice que invierte únicamente en bonos nominados en dólares, bueno, quien invierta en ese fondo administrado por este manager, bueno, únicamente va a poder operar este tipo de instrumentos, ¿sí? Y otro tipo, digamos, de noción que tenemos que tener son los índices. ¿Sí? Los índices
son una muestra representativa del mercado, ¿sí? Yo no puedo comprar directamente un índice, yo puedo comprar un instrumento financiero que trate de replicar a un índice, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero seguir a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Bueno, yo no puedo comprar el S&P 500, ¿sí? Yo puedo comprar, no sé, un ETF, ¿sí? Puedo comprar un instrumento, un índice justamente, que siga, ¿sí?, la lógica o siga la evolución de precios de este índice, ¿sí? El S&P 500, por decir uno, tengo el FTSE 100, que es de las 100 empresas de mayor capitalización bursátil de la bolsa de Inglaterra, ¿sí? Cada uno con sus características, pero digamos son índices, ¿sí? Son muestras representativas del mercado. Esto como algunos conceptos previos de generalidades. Y otro concepto importante sobre el cual vamos a estar trabajando, sí, es el concepto de diversificación, que en términos sencillos, burdos, digamos, para que cualquier hijo de vecino pueda entenderlo, y como está representado en esta imagen, es poner los huevos en distintas canastas, ¿sí? Es decir, cuando yo compro un activo financiero, ¿sí?, si yo compro solamente ese activo financiero, digamos, y mi portafolio está compuesto únicamente por un activo, yo estoy expuesto 100% a lo que pase con ese activo, ¿sí? Si es una acción de una petrolera, bueno, voy a estar muy expuesto a lo que pase con el precio del petróleo, ¿sí? Voy a estar muy expuesto a lo que pase con quienes son los administradores de esa empresa, ¿sí?, o el país en el cual se desenvuelve esa empresa, ¿sí? Entonces, si yo no quiero estar expuesto 100% a un único riesgo, ¿sí?, porque en definitiva cuando yo compro un activo, lo que yo quiero es ganar plata, pero también asumo un riesgo asociado a eso. Bueno, si yo quiero en algún punto tratar de compensar y no tener el 100% del riesgo en un único activo, lo que yo trato de hacer es diversificar, ¿sí? Es decir, en vez de tener todo en acciones de una petrolera, tendré acciones de una petrolera, en una de telecomunicaciones, una tecnológica, una, no sé, de otro sector industrial, ¿sí? Pero como, digamos, cuando yo digo diversificar, me refiero a tener instrumentos, ¿sí?, que ante una misma situación de mercado se comporten no necesariamente de la misma manera, ¿sí? Pues si yo digo compro acciones de YPF y Petrobras, ¿sí?, seguramente gran parte de los riesgos que yo estoy asumiendo por estos dos activos se comporten de una misma manera. Digo, cuando un activo de YPF baja, el de Petrobras seguramente baje, ¿sí?, porque se dedica a lo mismo. Si uno puede decir, mira, el origen, digamos, de la empresa son de países distintos y entonces me puede afectar de forma distinta lo que pasa en un país y en otro, sí es cierto. Quienes administren estas empresas son personas distintas, también puede afectar de forma diferente, obviamente, pero en términos generales, digamos, el producto subyacente es el petróleo, ¿sí?, o sus derivados, entonces se van a mover de forma parecida. Y lo que yo, cuando quiero diversificar, estoy buscando justamente lo contrario, ¿no? O sea, que cuando el precio de un activo sube, el otro no se mueva o baje, y viceversa, ¿no? Si uno baja, que el otro suba, que me compense un poco el efecto y trate de ganar plata, pero tratando de tener el menor riesgo posible. De eso se trata un poco la diversificación. Entonces, dentro de esta diversificación, ¿cómo es que yo elijo cuánto tengo de cada activo dentro de mi cartera? ¿Sí? Lo que yo tengo, o sea, mi cartera es un universo, ¿sí?, que representa el 100% de todos los posibles activos. Yo ese 100% lo voy a distribuir de alguna manera. ¿Sí? Si yo tengo un único activo, bueno, ese único activo tendrá un peso del 100%. Si yo tengo dos activos, si los distribuyo uniformemente, bueno, cada activo tendrá una ponderación de 50%, ¿sí? Pero fíjense, si yo tengo cuatro activos, todos con la misma ponderación, cada uno ponderará un 25%, ¿sí?, que es, digamos, la imagen que está ahí en el medio, ¿no? Equal weighted, donde todos los activos tienen el mismo peso. La suma de las ponderaciones siempre tiene que ser 100, ¿sí? Yo podría tener la ponderación en mi portafolio de acuerdo a la capitalización bursátil de la compañía, ¿sí?
O bien yo podría determinar las ponderaciones de los activos dentro de mi portafolio de acuerdo a un rendimiento objetivo o por un riesgo esperado, ¿sí? Es decir, yo quiero obtener un rendimiento de 20%, ¿sí? Anual, por decir algo. Bueno, ¿en qué activos debería invertir? ¿Sí? El 100% de mi plata para lograr de alguna manera, en base a la evolución histórica, si bien de los precios y de los rendimientos de los activos, para llegar al objetivo que yo me planteé inicialmente. Yo puedo tener un objetivo de rendimiento como puedo tener un objetivo de riesgo. Es decir, yo quiero ganar plata, pero no teniendo más de un porcentaje determinado de riesgo, ¿sí? Bueno, una cosa o la otra. Yo no puedo querer tener un doble objetivo, digo, de riesgo y de rendimiento. Digo, lo podría querer tener, pero digo, si yo quiero mucho rendimiento, tiene que haber algún riesgo asociado, ¿sí? Mayor que si yo quiero un rendimiento menor, ¿sí? Entonces, son dos posibles variables target, ¿sí? El rendimiento o el riesgo, y en base a eso yo determinaré las ponderaciones dentro de mi cartera. ¿Ok? Seguimos con algunas consideraciones importantes. Cuando hablamos de precio de un activo financiero, ya sea una acción, sea un bono, lo que fuese, ese precio, ¿sí? Es una variable aleatoria, ¿sí? Y la variación de precio de un periodo versus otro, ¿sí? Pues donde el delta, digamos, del periodo puede ser un día, una semana, un mes, lo que ustedes quieran. Esa variación de precios también es una variable aleatoria, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de modelizar, ¿sí? O encontrar una función que represente el comportamiento de esa variable aleatoria, ¿sí? Si yo estoy hablando de un precio de un activo financiero, yo sé que el precio de un activo, como poco, va a valer 0 o muy cercano a 0, ¿sí? Digo, no va a valer un número negativo el precio de un activo. Entonces, si yo tengo esa situación, bueno, ya sé cuál es el dominio, digamos, de esa variable aleatoria, ¿sí? Yo sé que es un número positivo. En cambio, si estoy hablando de un rendimiento, o sea, de variación de precios, bueno, esa variable aleatoria puede tomar valores positivos o negativos, ¿sí? Entonces me cambia el dominio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Forma de calcular las variaciones de precios o los rendimientos. Dos maneras: retorno simple y retorno logarítmico, ¿sí? En general, en finanzas, en el ámbito de riesgo, digamos, se usan los retornos logarítmicos por propiedades, digamos, que tiene. Y nosotros igual vamos a mostrar los dos, vamos a trabajar con los dos, pero digamos, no hay grandes diferencias. Si uno quisiese determinar cuál es el rendimiento, ¿sí? Esperado de un activo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sumar las variaciones de precios a lo largo del tiempo y las voy a dividir por la cantidad, ¿sí? de periodos en los cuales consideré esa variación. Es decir, yo quiero el rendimiento promedio de los últimos 30 días, ¿sí? El rendimiento diario. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Sumo las variaciones de precios diarias de los últimos 30 días, eso es el retorno, ¿sí? Y eso lo divido por 30, ¿sí? Que es lo que está expresado en esta formulita acá. La suma desde I igual 1 hasta n de R sub I, donde R sub I es el retorno, la variación de precio, ¿sí? La suma dividido n, donde n es la cantidad de tiempo. Esto es el rendimiento de un activo en particular, ¿sí? Si yo quisiese el rendimiento de un portafolio, bueno, el rendimiento del portafolio no va a ser nada más y nada menos que la suma producto del rendimiento de cada activo por la ponderación, ¿sí? Del activo dentro del portafolio, ¿sí? Es decir, supongan que yo tengo un activo que en el último mes rindió un 10%, ¿sí? Y otro activo que rindió el 20%. ¿Sí? Bueno, yo, digamos, ¿cuánto gané en el último mes? Gané 10 por un lado más 20 por el otro. Ok, y la combinación de eso, ¿cómo es? Bueno, si yo tuviese el activo que ganó el 10%, tuviese un 10%
de la cartera y el activo que está que ganó el 20%, tiene un 90% de la cartera, ¿sí? Yo habré ganado el 10% sobre el rendimiento de 10 más el 90% sobre el rendimiento de 20. ¿Sí? O sea que lo único que hice fue multiplicar la ponderación, o sea el 10% o el 90%, por el rendimiento de cada uno de los activos. ¿Sí? Muy sencillo. Acá está la formulita, la suma de igual 1 hasta n, donde n es la cantidad de activos en el portafolio, de W sub i por R raya sub i. Este es el retorno promedio del activo i por la ponderación. W es wealth, digamos riqueza. Wealth es el activo i. ¿Sí? La suma producto de esto me da el rendimiento histórico, ¿sí?, que yo tuve en mi portafolio con esos activos. Bien. Esto respecto del rendimiento, ¿sí? O sea, es un promedio. Ahora vamos respecto del riesgo. Si nosotros dijimos que teníamos dos variables target, el riesgo y el rendimiento, ¿sí? Bueno, el rendimiento que lo acabamos de ver es el promedio de los retornos. El riesgo lo medimos a través de la varianza o a través del desvío estándar, ¿sí? Por eso les decía, necesitamos tener un conocimiento de estadística para entender qué es un promedio, qué es una varianza, qué es un desvío estándar. Después hablaremos de asimetría, kurtosis o alguna cosa más, pero digamos, el riesgo lo medimos de esta manera. Ya sabemos cómo es la formulita de la varianza de un activo, ¿sí? En realidad sí, la varianza de un activo. Tenemos R sub i, o sea, el momento centrado de orden 2. ¿Sí? Pero a diferencia del rendimiento, donde el rendimiento lo único que hacíamos para determinar el rendimiento del portafolio era hacer la suma producto de el rendimiento de cada activo por la ponderación del activo dentro del portafolio. Bueno, acá no podemos hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Bueno, porque la varianza del portafolio no es igual a la suma de las varianzas, ¿sí? O a la varianza ponderada de los activos que lo componen. Esto ya sabemos por qué es. Bueno, porque los activos no se comportan de forma independiente, ¿sí?, sino que están correlacionados o covarían. ¿Bien? Entonces, en este caso está hecho para un ejemplo, digamos, de un portafolio de dos activos, ¿sí? Yo tengo, a ver, sigma cuadrado 1 es la varianza del activo 1, sigma cuadrado 2 es la varianza del activo 2, ¿sí? Entonces, la varianza del portafolio va a ser igual a la ponderación, ¿sí?, del activo 1 al cuadrado por la varianza de ese activo 1 más la ponderación al cuadrado del activo 2 por la varianza del segundo activo, ¿sí? Pero si hacemos solamente esto, estamos suponiendo que no hay una correlación entre los activos, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que sumar este tercer sumando, ¿sí?, que contempla justamente la covarianza, ¿sí? Este sigma 1 es la covarianza entre el activo 1 y el activo 2. Entonces, tenemos varianza del activo 1 más varianza del activo 2 más dos veces la covarianza del activo 1 por el activo 2 por sus ponderaciones, ¿no? W1 y W2 son sus ponderaciones. Ok, esto es muy sencillo y son dos activos. Si son tres activos, bueno, tendré que considerar la varianza del activo 1, la varianza del activo 2, la varianza del activo 3 y las relaciones del activo 1 con el 2, del 1 con el 3 y del 2 con el 3. ¿Sí? Entonces, hacerlo de esta manera es un poquito complejo en términos, digamos, de que no tengo que olvidarme de nada. Por eso es que uno suele trabajar de forma matricial estas situaciones, ¿sí? Entonces, de forma matricial, reexpresando esto que teníamos acá, o sea, la varianza del portafolio, es igual. Tengo el vector de ponderaciones, W1, W2, por la matriz de varianzas y covarianzas, por el vector de ponderaciones traspuesto, ¿sí? Entonces, de esta manera resuelvo todo, ¿sí? Si quisiese agregar un tercer activo, bueno, tendré un W3 en este primer vector, otro W3 en este tercer vector, o en esta tercera matriz, y en esta matriz de varianzas y covarianzas, bueno, tendré la matriz de varianzas y covarianzas de los tres activos, ¿sí? Y de esta forma resolvemos matricialmente este problema, ¿sí? Y vamos a ver que lo vamos a trabajar de esta manera en Python, y de hecho es mucho más cómodo en cualquier lenguaje de programación trabajar de forma matricial que trabajarlo como la suma y el producto, ¿sí?
Bien. Hasta acá capaz no le dije nada nuevo o cosas que ustedes ya sabían de estadística, aunque en general, digamos, si en estadística 1 en general no se le da demasiada relevancia a la covarianza, ¿sí? Uno muchas veces da el supuesto, por cuestiones de simplicidad, eh, que, que las variables son independientes, y en finanzas sabemos que no es el caso. Sobre lo que vamos a trabajar hoy, habiendo entendido o teniendo en claro, digamos, estos conceptos estadísticos, es sobre la teoría del portafolio, ¿sí? Que básicamente es la contribución de Harry Markowitz, ¿sí? Que hace muchísimos años hizo o escribió un paper titulado Portfolio Selection, donde dio un framework, o sea, un espacio, una organización, al menos a la óptica cuantitativa, sobre la composición de portafolio. Digamos, hasta ese momento no había ninguna idea clara, ¿sí? Concreta respecto de justamente esto, ¿no? Tengo un rendimiento objetivo, tengo un riesgo objetivo, o cómo hago para, en base a ese objetivo, elegir los activos que van a componer mi portafolio. Bueno, no existía. Entonces, de a poco se le fue dando un marco teórico y un marco práctico, ¿sí? Que hasta hoy en día, digamos, se sigue utilizando. Obviamente hoy tenemos muchas más facilidades en términos de cálculos, pero en términos conceptuales seguimos con ese razonamiento, ¿sí? Obviamente es un modelo, como todo modelo tiene ciertos supuestos que ya vamos a ver, pero digamos es bastante aceptado esto en la realidad. Entonces, básicamente el aporte de Markowitz, esto que les decía, simplificó el problema de la distribución de la riqueza entre activos en un contexto de incertidumbre, ¿sí? Y en un paper posterior demostró que el problema este puede ser resuelto a través de básicamente un problema de optimización. Bien, que si cursaron álgebra, cursaron matemática para economistas, o también análisis numérico, digamos, son cuestiones que se trabajan ahí y que se usan esas herramientas, básicamente. ¿Bien? Entonces, el problema básicamente terminó siendo acerca de la combinación de la rentabilidad y el riesgo, ¿sí? Rentabilidad como retorno promedio, variación de precios promedio, y el riesgo que se podía establecer para los portafolios factibles para los inversores, ¿sí? Cuando me refiero a portafolios factibles, hablo de todos aquellos portafolios a los cuales uno puede acceder, ¿sí? Ya sea por objetivos de rentabilidad y riesgo, o bien por una cuestión monetaria. Y establecido también el aporte de Markowitz, que no solo importa la rentabilidad, sino también cómo influyen, ¿sí? O cómo se relacionan los activos entre sí, es decir, cómo covarían, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, se puede tener portafolios que tengan el mismo retorno esperado, pero menor riesgo que otros portafolios con igual retorno esperado, ¿sí? O sea, yo puedo construir muchos portafolios, o sea, con distintas ponderaciones, que todos tengan el mismo retorno esperado, ¿sí? Pero que de todos esos haya solamente uno que tenga menor riesgo, ¿sí? Entonces, claramente digo, si yo puedo obtener un portafolio, ¿sí? Con menor riesgo que otros para idéntico retorno, bueno, y a ver, la racionalidad indicaría que voy por ese lado, ¿sí? Pero bueno, es lo que suponemos cuando hablamos de agentes racionales. Bueno, la definición de portafolio la vimos hace un ratito, y los supuestos detrás de la teoría del portafolio de Markowitz son los siguientes, digamos que todos los agentes económicos tienen idéntico horizonte temporal de inversión, ¿sí? Esto es, digo, un supuesto fuerte, digamos, no todos tienen el mismo horizonte de inversión, pero digamos, para generalizar lo planteo de esta manera. Existen N activos financieros en los cuales yo puedo invertir, ¿sí? Que están disponibles para todos. Después, que los activos son perfectamente divisibles. Esto no es cierto del todo para una acción. Digamos, yo tengo que comprar como mínimo una acción, ¿sí? No puedo comprar un cachito de una acción. Si yo quiero comprar directamente el instrumento, yo podría comprar un activo que replique el instrumento
y comprar una porción, ¿sí? Pero digamos, inicialmente yo trabajo con acciones directamente, pero no, son al menos por unidades. Y otro supuesto más, ¿sí? Es que no hay fricciones en los mercados financieros, es decir, que no hay costos transaccionales, la realidad es que sí los hay, aunque digo, podrían ser despreciables, pero los hay. También hay otras fricciones de mercado, como son el bid y el ask spread, es decir, que hay un precio de compra y un precio de venta y que son distintos, ¿sí? Y lo mismo sucede con la profundidad de mercado, es decir, que acá no estoy hablando de que haya un riesgo de liquidez, es decir, que si yo me quiero desprender del activo, no lo pudiera hacer con normalidad, ¿sí? Que justamente analizar el bid y el ask o hablar de riesgo de liquidez muchas veces son sinónimos o son palabras que se usan para hablar de lo mismo, ya que muchas veces ante mayor diferencia entre el precio de compra y precio de venta es que uno nota que el mercado es menos profundo, ¿sí? Bueno, pero acá suponemos que son despreciables estas cuestiones. ¿Bien? Después tenemos el tema de cómo alocamos, ¿sí? O cómo asignamos esa riqueza inicial, esa W, ¿sí? Donde W lo vamos a estar midiendo en términos porcentuales, después lo multiplicaremos por el monto, o sea, 1.000.000 de pesos, 10.000 pesos, 5.000, pero digamos, lo que me interesa a mí es cómo el 100% de mi riqueza lo distribuyo en el portafolio. La suma de las ponderaciones tiene que ser igual a 1, ¿sí? Y acá vamos a estar trabajando en un contexto donde yo no puedo shortear instrumentos, ¿sí? O sea, yo sí, no puedo vender en corto, ¿sí? Es decir, no puedo vender algo que no tengo. Bien, vamos a tener un vector de ponderaciones, ¿sí? O de proporciones, P, que será x1, x2 hasta xn. Este es el vector de proporciones, ¿sí? O sea, cuánto asigno a cada activo de mi riqueza. Y todo se termina reduciendo, ¿sí? Este marco conceptual a un análisis de media varianza, ¿sí? Donde la media nos va a representar el rendimiento y la varianza o el desvío estándar nos va a representar el riesgo, ¿sí? O sea que a través de estos dos momentos de una distribución, ¿sí? Distribución normal, es que vamos a explicar o tratar de explicar la asignación de nuestro portafolio en justamente distintos activos que se tradean en el mercado. Bien, esto es un poco lo que decía acá, la media como noción de rentabilidad esperada y el desvío estándar como noción de riesgo. En base a esto los inversores toman decisiones y conforman sus portafolios, ¿sí? Dijimos, para el cálculo de la media es la suma producto de los W sub I por los R sub I, ¿sí? En términos matriciales, si quieren, podemos escribir un vector o una matriz de una fila por n columnas donde estén las ponderaciones y la multipliquemos por la matriz de rendimiento, pero digamos, acá no necesitamos tanto trabajar en términos matriciales. Esto por un lado, la parte del cálculo de la media, ¿sí? Sujeto a que, digamos, sujeto a que la suma de las ponderaciones sea igual a 1, ¿sí? Digamos, que no quede nada por fuera sin invertir. Por más que yo diga, lo quiero dejar en un fondo money market, digamos, que no genere rentabilidad, pero digamos, lo asigno a algún lado, si no queda ahí en el éter dando vuelta. Eso respecto al cálculo de la media. Y respecto al cálculo de la varianza, ya vimos un poquito cómo se calculaba, ¿sí? Pero acá abajo, digamos, tenemos la formulita, o sea, donde este vector X es el de las ponderaciones, ¿sí? De los W sub I, o sea, una matriz de 1 por n. Después la multiplicamos por la matriz de varianzas y covarianzas, que es de n por n, y lo multiplicamos por la traspuesta, ¿sí? de las ponderaciones, que va a ser una matriz de n por 1. ¿Sí? Todo este producto nos da un único valor, ¿sí? Un vector de 1 por 1, que va a ser la varianza o el desvío estándar, ¿no? Cuando hablamos de la media, nosotros estamos estimando n inputs, ¿sí? En cambio, ¿sí? O sea, n inputs es los n activos financieros disponibles
por las ponderaciones, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Una suma de i igual 1 hasta n de x sub i, o sea, de la ponderación por la rentabilidad. En cambio, ¿sí? Cuando trabajamos o queremos calcular la varianza o el desvío estándar, nosotros estamos estimando ya no n inputs. ¿Sí? Vamos con un ejemplo claro para ponerle, digamos, nombre y apellido a las cosas. Cuando yo quiero calcular la varianza de dos activos, ¿sí? Yo calculo la varianza del activo 1, la varianza del activo 2 y después calculo la covarianza entre el activo 1 y el activo 2. Es decir, que yo hago tres estimaciones. O sea, tengo dos activos y hago tres estimaciones. ¿Sí? Si yo tuviese tres activos, hago un total de 6 estimaciones. La varianza de cada uno de los activos y la covarianza de 1 con 2, de 1 con 3 y de 2 con 3. ¿Sí? O sea, tengo tres varianzas y tres covarianzas. ¿Sí? Digo, si uno quisiese hacer el cálculo y decir, bueno, ¿yo cuántos activos tengo? N. Entonces, ¿cuántos inputs estimo? Esta es la expresión. N más, N por N menos 1 sobre 2. ¿Sí? Digo, para que vean que a medida que yo agrego activos, la parte del promedio, digamos, del retorno histórico no se me dificulta, pero cuando quiero calcular la varianza o la matriz de varianzas y covarianzas, ahí sí se me dificulta un poquito más el cálculo y requiero de hacer más cuentas. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver que en Python esto es muy sencillo y no vamos a tener mayores dificultades. Bien, entonces hablamos de riesgo, hablamos de rendimiento. Una medida que se utiliza muchísimo, ¿sí? Como medida, digamos, de un portafolio, de cuán bueno o cuán malo es un portafolio, por decirlo más, en términos de este análisis de media varianza, es lo que se conoce como rentabilidad ajustada por riesgo. ¿Sí? Es decir, ok, yo obtuve un rendimiento de 50% en un portafolio 1 y en otro obtuve un rendimiento de 10%. Bien, ¿es mucho? ¿Es poco? Digo, claramente yo voy a preferir siempre obtener el mayor rendimiento posible. La pregunta es a costo o a costa de cuánto riesgo estás dispuesto a obtener o obtuviste ese rendimiento. ¿Sí? Bueno, es por eso que surgen esta medida, digamos, de rentabilidad ajustada por riesgo, que justamente lo que indica es básicamente cuánto retorno justifica el riesgo asumido. ¿Sí? A esa medida se lo conoce como ratio de Sharpe. ¿Sí? El ratio de Sharpe no es ni más ni menos que la rentabilidad del portafolio. RP es la rentabilidad del portafolio menos la tasa libre de riesgo dividido la volatilidad o el desvío estándar del portafolio. ¿Sí? Suponiendo la tasa libre de riesgo 0, por una simplicidad para hacer más sencillos los cálculos. Si yo tengo un portafolio que rindió el 14%, ¿sí? Versus otro portafolio que rindió el 6%, yo diría, bueno, yo quiero el portafolio que más rindió. Ok, si yo lo miro del lado de la volatilidad, el portafolio 1 tuvo una volatilidad del 8% en el horizonte analizado. En cambio, el portafolio 2 tuvo una volatilidad del 3%. Entonces, si yo quiero menos riesgo, elegiría el portafolio 2. Ok, vamos a analizar cuál de los dos compensó, ¿sí?, el riesgo asumido a través del rendimiento. Bueno, hacemos retorno sobre volatilidad, o sea, 14 dividido 8 y 6 dividido 3, obtenemos 1,75 y 2. Es decir, que el portafolio 2 tuvo una mejor relación riesgo-rendimiento, o sea, que si yo, que me generó un mayor rendimiento ajustado por riesgo. ¿Sí? Alguien me puede decir, mira, para mí el riesgo de 6%, el rendimiento de 6% es poco. Bueno, listo, entonces no será un portafolio al cual vos quieras acceder. Pero si vos no tenés en un principio un rendimiento objetivo o un riesgo objetivo, es decir, yo quiero aquel portafolio que me maximice el ratio de Sharpe, o sea, que maximice la rentabilidad ajustada por riesgo, bueno, yo voy a mirar este numerito. En vez de mirar solamente el retorno o mirar solamente la volatilidad, voy a mirar un ratio que justamente me contemple las dos situaciones. ¿Sí? Digo, bastante utilizado esto, o esta lógica de rentabilidad ajustada por riesgo.
estamos viendo acá en el ámbito de teoría del portafolio, en un caso, digamos, puntual, pero esto está extrapolado a las finanzas en general, a las finanzas bancarias. Los bancos en general no solamente tienen un presupuesto, digamos, donde solamente les interesa ver cuántos préstamos colocan, sino que tenés que contemplar, ok, yo voy a colocar estos préstamos, pero ¿a quién se los voy a colocar? ¿A quién le estoy prestando? ¿Sí? ¿Le estoy prestando a alguien que tiene mala calificación crediticia o alguien que tiene buena calificación crediticia? Pues si yo estoy dando a alguien que tiene mala calificación crediticia, estoy queriendo tener un rendimiento dado un riesgo más alto que si se lo quisiese dar a otro. Bueno, entonces se arman presupuestos basados en riesgo, ¿sí? Que digamos son interesantes, pero un poco la idea esta, ¿no? No mirar solamente el retorno, ni mirar solamente el riesgo, ¿sí? Sino mirar una combinación de ambos. Bien, ¿cuáles son, digamos, los supuestos detrás de los agentes económicos? Dos, que es un poco los que mencionábamos antes. El de no saciedad, o sea, más es mejor a menos. O sea, yo quiero, ante dos portafolios con idéntico riesgo, yo voy a querer aquel que me dé mayor retorno esperado. ¿Sí? Y por otro lado, la aversión al riesgo. Menos es mejor a más. Es decir, yo tengo dos portafolios con idéntico riesgo, yo voy a querer aquel, perdón, si yo tengo dos portafolios con idéntico retorno, voy a elegir aquel, ¿sí?, que me dé un menor nivel de riesgo. ¿Sí? O voy por un lado o voy por otro. Yo voy por la parte de rentabilidad o voy por la parte de riesgo. ¿Sí? Entonces, de esta combinación de rentabilidad esperada para un nivel de riesgo, ¿sí?, o de riesgo para un nivel de rentabilidad, eh, quedarán definidos los portafolios que vamos a denominar eficientes. ¿Sí? Un portafolio será, si yo tengo dos portafolios, los dos con idéntico riesgo. ¿Sí? Bien. Si uno tiene un rendimiento de 20 y otro de 15, no sería eficiente elegir el de 15. ¿Sí? Entonces, el portafolio eficiente sería el de 20. Bien, y es un poquito la lógica detrás de esto. Bien, vamos con un ejemplo concreto, sencillo, digamos, con dos activos o con dos índices, como para que entiendan la lógica, y esto después lo vamos a extrapolar a lo que ustedes quieran. ¿Sí? Tengo dos activos, en este caso dos índices, el S&P 500 y el FTS 100. ¿Sí? Acá tengo los datos de retorno esperado de los dos índices, del S&P 500 y del FTSE, y tengo las matrices de varianzas y covarianzas. ¿Sí? Recuerden que en la diagonal principal están las varianzas. ¿Sí? Este 0,04 es la varianza del S&P, este 0,04 es la varianza del FTSE. Los números coinciden por una cuestión de que sea más claro entender a dónde estamos yendo. Ponderaciones dentro del portafolio, un 50% para uno, un 50% para el otro. Entonces, si yo quiero calcular el retorno esperado del portafolio, ¿sí?, bueno, será el 50% del 5% del S&P más el 50% del 60% del FTSE. O sea, cuánto contribuye al total del portafolio cada uno de los activos. Eso me da un 32,5. ¿Bien? Ese es el rendimiento esperado. ¿Sí? No es el rendimiento real que yo voy a obtener, sino que en base a la historia, el rendimiento que tuvo estos índices, que tuvieron estos índices fueron 5% y 60%. ¿Sí? Acá estamos bajo el supuesto de que la historia, digamos, nos va a permitir hacer alguna proyección, ¿sí? O nos va a permitir entender de alguna manera el futuro. Si yo quiero calcular el desvío estándar del portafolio, bueno, tendría que hacer en términos, digamos, no de matrices, sino en términos, digamos, de cálculo matemático sencillo que vimos inicialmente, será la ponderación del portafolio 1 por su varianza, más la ponderación del portafolio 2 al cuadrado por su varianza, más dos veces W1 por W2 por la covarianza de esos dos activos. Todo a lo medio, eso me da el desvío estándar. Entonces yo tengo un retorno promedio del 32,5 y un desvío de 17,61. ¿Sí? O sea, de esta manera obtuve el mu y el sigma, ¿sí?, o el rendimiento y el riesgo histórico, digamos, de este portafolio. Bien. Entonces, si yo grafico, ¿sí?,
estos dos instrumentos, bueno, los dos tienen el mismo desvío, que es el 20%. El S&P 500 para esta volatilidad del 20% tuvo un retorno del 5%, y el FTSE para un desvío del 20%, una volatilidad del 20%, un retorno del 60%. ¿Sí? Eso es, a ver, si yo invierto únicamente en el S&P 500 tendré esta situación. Si hubiese invertido únicamente en este índice, en el FTSE, hubiese tenido esta situación. Ok, si yo hubiese invertido la mitad de mi cartera en uno y la mitad de mi cartera en otro, ¿qué hubiese obtenido? Esto que está acá en grisecito, ¿no? O sea, un desvío de 17,5, que habíamos calculado antes, 17,61, y un rendimiento de 32. ¿Bien? Y podemos continuar y decir, bueno, este punto gris es para un portafolio equally weighted, es decir, con idénticas ponderaciones. 50, dos activos, 50 para cada uno. Ok, si yo genero portafolios con distintas ponderaciones, 10 de uno, 90 de otro, 80 de uno, 20 de otro, ¿sí? Siempre sumando 100, pero distintas ponderaciones. Bueno, si yo hago eso, en vez de poner 50-50 para obtener este gris, pongo distintas ponderaciones, obtendría esto, ¿no? Por acá seguramente, a ver, esto era 17 y pico y 32. Por acá seguramente esté esa generación del portafolio equity weighted, ¿sí? Entonces fíjense que yo acá tengo, si invierto el 100% en el S&P 500 tengo esta situación, si invierto el 100% en el FTSE 100 obtengo esta situación. Y yo tengo, si yo invierto, por ejemplo, no sé, el 90% en el S&P 500 y 10% en FTSE, obtengo esta situación de acá. ¿Sí? O sea, aumento un poquito la rentabilidad. En cambio, si invierto 10% en S&P 500 y 90% en FTSE, obtengo esta situación de acá. ¿Sí? Entonces, obtengo, si quieren, esta curva de acá en base a las distintas ponderaciones para estos dos activos únicamente. Entonces, ¿qué podemos resaltar hasta ahora? Bueno, que cada activo contribuye a la rentabilidad del portafolio, dado su retorno esperado, pero proporcional a su participación dentro de dicho portafolio. ¿Sí? O sea, suma producto del rendimiento por su ponderación. En cambio, la parte del riesgo está asociada no solamente a la ponderación dentro del portafolio de cada activo, sino a cómo covarían estos activos o cómo se relacionan estos activos entre sí. Bien, entonces, acá tengo otras situaciones. ¿Sí? Esto es el resultado del mapeo de los activos y portafolios con ponderaciones aleatorias. Tengo acá solamente el FTC, o sea, el 100% de mi riqueza ahí. Acá abajo el 100% de mi riqueza en el S&P 500. Y después tengo tres curvas distintas. ¿Sí? La curva negra, la curva con la recta, esta roja y esta gris. Que se generan todo para distintas ponderaciones, pero para distintos supuestos de correlación, ¿sí? O de covarianza. Fíjense una cosa, la línea roja. ¿Qué me indica la línea roja? Que independientemente de cómo yo haga ponderar a mi portafolio, o sea, cómo pondere a los activos dentro del portafolio, nunca puedo generar un menor riesgo que el 20%. ¿Por qué es esto? Bueno, porque como el ρ es 1, si el coeficiente de correlación es 1, digo, no me permite justamente diversificar. ¿Sí? A medida que el ρ es más chico que 1, empieza, digamos, que es la magia de la diversificación en este análisis de media varianza. Bien. Entonces es importante el tema de cómo correlacionan los activos. ¿Sí? Si yo invierto en 10 activos donde la correlación entre cada uno de los activos, 1, 2, 1, 3, 2, 4 y demás, es siempre 1, nunca voy a poder diversificar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nunca voy a poder achicar el desvío estándar o achicar la varianza, ¿sí? Por esta situación. ¿Bien? Es lo que les decía inicialmente. No compremos acciones únicamente de petroleras. Entonces,
¿Cómo llego, digamos, a la generación ideal de activos que componen mi portafolio? Bueno, este es un problema de optimización, ¿sí? Como les planteé inicialmente, que puede encontrar dos caminos. Uno es de maximización de la utilidad, maximización del retorno, o minimización de la varianza. O sea, maximizo el retorno o minimizo el riesgo, ¿sí? Siempre sujeto a que la suma de las ponderaciones sea igual a 1, ¿sí? Nosotros acá le vamos a agregar que no se puede shortear, pero digamos, siempre se termina siendo esto un problema de optimización, ¿sí? ¿En base a qué? Bueno, si yo quiero maximizar la riqueza, ¿en base a qué? Bueno, a un riesgo determinado. Esta es una alternativa. O yo puedo querer minimizar el riesgo, ¿sí? En base a un rendimiento determinado, ¿sí? Tengo una variable objetivo. Maximizo una en base a otra o minimizo una en base a otra, ¿sí? ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, en base al set de n activos que hay en el mercado, encontrar justamente cuál es aquel portafolio que cumple con mi problema de optimización, ¿sí? Y me devuelve, en definitiva, los W sub I. Me dice, bueno, mira, en base a los activos que hay disponibles, invertí el 30% acá, el 20% acá y el 50% restante en el activo C. Listo. Ese es tu portafolio que va a cumplir con tu requerimiento. Bien. Entonces, volviendo al ejemplo que planteamos antes, donde yo tengo el S&P 500 y el FTSE, tengo distintas situaciones, ¿no? O sea, para distintas ponderaciones de cada activo dentro del portafolio, encuentro distintos puntos en mi gráfico de dispersión. Entonces, con esta situación, ¿alguien invertiría el 100% de su riqueza en S&P? Y en esta situación no. ¿Por qué? Y porque yo tengo otro activo, ¿sí?, que para idéntico riesgo me ofrece una rentabilidad más alta, ¿sí? O sea, idéntico riesgo, 20%, una rentabilidad más alta, 60 en vez de 5. Ahora bien, ¿alguien invertiría en el activo A en vez de, en el portafolio A en vez de este portafolio que está acá arriba? Y claramente no. ¿Por qué? De vuelta, porque el portafolio A me ofrece idéntico riesgo que este portafolio que está acá arriba, pero por una rentabilidad menor. Entonces, claramente, yo no lo elegiría. Digamos, todos estos portafolios, este de acá y todos los que hay acá en el medio, son todos portafolios feasibles. O sea, son todos portafolios posibles de generar, ¿sí? Ahora bien, más allá de que sean portafolios posibles de generar, ¿son eficientes? Bueno, no todos son eficientes, por esta análisis que acabamos de hacer. Porque algunos me generan para el mismo riesgo una rentabilidad más baja. Entonces, todos los portafolios eficientes van a estar situados desde el punto de mínima varianza, el portafolio P en este caso, ¿sí?, y de ahí para arriba, ¿sí? O sea, de ahí para arriba, ¿yo qué tengo? Mayor riesgo y mayor rendimiento. En cambio, para abajo, ¿qué tengo? Mayor riesgo y menor rendimiento. O sea que claramente todo lo que se encuentre para abajo de la derecha de P van a ser portafolios ineficientes y todo lo que esté acá arriba van a ser portafolios eficientes. Después, ¿cuál vaya a elegir yo de todos los posibles portafolios que haya acá? Va a depender de mi objetivo. Si yo quiero el portafolio de mínima varianza o de mínimo riesgo, será el portafolio P. Si yo quiero el portafolio de máxima rentabilidad sin importar ninguna otra cosa, bueno, meteré el 100% de mi riqueza en FTSE. ¿Bien? Es un poco la idea. Encontrar, ¿sí?, cuáles son todos los posibles portafolios, ¿sí?, que se encuentran acá. O sea, cuál es la frontera eficiente. ¿Bien? Y en base a algún criterio, ¿cuál elegiría yo? O sea, cuáles son las ponderaciones dentro del portafolio que me permiten elegir, ¿sí?, alguno de todos esos posibles portafolios dentro de la frontera eficiente, ¿sí? Entonces,
todos los portafolios que están en esta línea imaginaria, que yo estoy marcando acá con el mouse, son todos los portafolios eficientes. Estos portafolios son posibles pero ineficientes. Y cualquier cosa que se encuentre por acá, ¿sí? Déjenme marcar, cualquier cosa que se encuentre por acá, van a ser portafolios que no son posibles de alcanzar. ¿Sí? Digamos, todo lo que está para acá abajo es ineficiente, ¿sí? Todo lo que está acá es eficiente. Y digamos, cualquier cosa que haya acá en el medio también va a ser ineficiente. Porque va a haber dentro de esta línea, dentro de esta curva de eficiencia, un portafolio que genere para igual riesgo, mayor rendimiento. Igual riesgo, mayor rendimiento. ¿Sí? En este caso, como son únicamente dos activos, el ejemplo este que planteé acá para entender lo que estamos haciendo, bueno, es que tenemos pocos puntos. ¿Sí? Y todo termina siendo una curva. Pero ahora lo que vamos a ver nosotros es que yo voy a tener infinitos puntos, ¿sí? De combinaciones de los activos. El 1, el 2, el 2, el 3, el 8 y el 15, el 1, el 2, el 3 y el 4, o no sé, los 100 activos disponibles y cada uno un 1%. ¿Sí? O sea que se va a generar un mapa de puntos. ¿Sí? Pero únicamente va a haber una curva eficiente. ¿Sí? El mapa de puntos me va a servir para entender cómo funciona esto, pero únicamente va a haber una curva, ¿sí? Que me va a representar la eficiencia. Es decir, que son los portafolios que generan mayor rendimiento para idéntico riesgo que otros. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido un poco la idea, pero es un poco el resumen, digamos, de lo que les acabo de decir, el análisis de la frontera. ¿Sí? Otro tipo de métricas que también se utilizan para generar este portafolio, estos portafolios eficientes, es, en vez de utilizar el desvío estándar, ¿sí? Es utilizar lo que se conoce como downside risk. Es decir, que a mí en general, si miro esto, me puede interesar las caídas, ¿sí? No en términos de rendimiento, sino en términos de riesgo. Me puede interesar únicamente ver las caídas, ¿sí? Y las caídas en base a un objetivo determinado, ¿sí? Entonces me puede interesar ver solamente estos casos, ¿sí? Que son los que van a permitir entender de mejor manera a qué riesgo me estoy exponiendo, ¿sí? Ese downside risk, en vez de ser como la varianza, que es R sub I menos R raya al cuadrado, la suma de todo eso dividido n, bueno, eso va a ser el rendimiento, ¿sí? Menos un rendimiento objetivo, ¿sí? Todo eso al cuadrado dividido n, por una variable que toma solamente dos posibles números, 1 o 0. ¿Sí? Si el retorno es menor que el retorno objetivo, es decir, si esto es negativo, esta variable vale 1. O sea que esto es 1, por ende, esto tiene un valor numérico distinto de 0. En cambio, si el retorno de ese activo es mayor que el retorno objetivo, esta variable toma el valor 0 y no va a entrar dentro de mi análisis. ¿Por qué no va a entrar dentro de mi análisis? Porque a mí me interesa únicamente analizar el riesgo de baja, ¿sí? Porque recuerden que la volatilidad, digo, en la varianza, yo tengo retornos superiores al promedio y retornos inferiores al promedio. Bueno, acá me estoy queriendo quedar con los retornos inferiores al promedio, ¿sí? O sea, con el riesgo de baja. Acá cambia un poco el ratio a utilizar. En vez de usar el ratio de Sharpe, se utiliza otro ratio que se llama ratio de Sortino, ¿sí? Pero que en vez de utilizar el desvío estándar, como lo conocemos, utiliza el downside risk. Fíjense que es rendimiento del portafolio menos tasa libre de riesgo dividido en el ratio de Sharpe, es el desvío estándar del portafolio. Acá es el desvío estándar de, o sea, el downside risk. ¿Bien? Otra métrica, ¿sí? Digamos que se suele utilizar. Te primero también la visión de quien hace esto, la visión
del administrador del portafolio, quien sea. Bien, otras métricas, ¿sí? Porque digamos, inicialmente cuando planteamos esta charla, este curso, y bueno, vamos a hablar de métricas de un portafolio, varias, ¿sí? Podemos hablar de la matriz de varianza y covarianza, podemos hablar del rendimiento, podemos hablar del ratio de Sharpe, podemos hablar del ratio de Sortino, ¿sí? Entre otras. Y acá se suma otra más, ¿sí? Que son medidas, digamos, promedio y desvío, pero ponderadas, ¿sí? O sea, vamos a poder calcular el retorno y la covarianza con ponderación exponencial, es decir, darle más relevancia a los valores más actuales. Es decir, si yo utilizo, por decir algo, no sé, 8 años de historia para construir mi portafolio, bueno, le voy a dar mayor peso, mayor relevancia a las últimas observaciones, a las últimas me refiero a las más recientes, versus las más antiguas, ¿sí? Supónganse que este es un grafiquito de variaciones de precios, ¿sí? Fíjense que acá me encuentro con alta volatilidad. Si yo quisiese modelizar, ¿sí? o entender el riesgo asociado a estas variaciones, si yo lo hubiese hecho con el desvío estándar como lo conocemos, sería la línea roja, perdón, la línea azul, ¿sí? Que fíjense que la volatilidad ocurre acá, pero la logro capturar recién acá. El pico está acá de volatilidad, pero en realidad en los retornos el pico estuvo acá, ¿sí? ¿Esto por qué sucede? Digamos que reacciona tarde la volatilidad. Y porque está ponderando a todas las observaciones de la misma manera, ¿sí? Entonces, si uno utilizaría una volatilidad ponderada de forma exponencial, fíjense que el pico de volatilidad se da cuando se da el pico de variabilidad en los retornos, ¿sí? O sea, que reacciona rápido. ¿Bien? Esto, digamos, hay un montón de modelos, son de modelos de volatilidad condicionada. Podría ser un modelo Yuma, que es el de Exponentially Weighted Moving Average, ¿sí? O sea, una ponderación exponencial ponderada. Ahí están los modelos Garch, digo, un montón de cosas, digamos, pero no forma parte, digamos, de la charla de hoy. Podrá formar parte de otra charla, otro curso, donde entendamos cómo modelizar volatilidad, ¿sí? Pero, digamos, no es la idea de la clase de hoy, pero digamos, o de la charla de hoy, mejor dicho. Pero entendamos que podemos utilizar el Muy de Sigma tradicional como lo conocemos, o utilizar estas medidas más precisas, ¿sí? O que reaccionan más rápido a las variaciones de mercado. Y lo mismo para arriba, para abajo, digamos, ¿no? O sea, una vez que acá ya se tranquilizó un poco la variación de precios, acá estoy diciendo que tengo una volatilidad alta cuando la realidad con la volatilidad es más baja, ¿sí? O sea, tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Bien. Entrando un poco en el mundo Python, existe una librería, ¿sí? Que se llama PyPortfolio-Opt, ¿sí? Donde acá en este sitio web van a poder encontrar los detalles, digamos, de esa librería, donde justamente hace este trabajito, ¿no? Subirme datos históricos de activos, yo te calculo el retorno esperado y el riesgo de modelo, o sea, la matriz de varianzas y covarianzas, y te devuelvo aquellas ponderaciones que maximicen el ratio de Sharpe, que minimicen la volatilidad o que contengan algunas otras situaciones, ¿no? Pero existe una librería, ¿sí? Para esto. Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que nosotros como profesionales o futuros profesionales, no tiene que ser toda una caja negra y tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo atrás, ¿sí? Entonces, digamos, no queremos únicamente decir, bueno, uso la librería de Python que alguien armó, sino la idea es poder hacer manos a la obra y podemos trabajar en ello. Bien, bibliografía sugerida y un sitio web sugerido. Este libro, Python for Finance, es como, no quiero decir la Biblia, pero digamos un libro que está bastante bueno para un montón de aplicaciones financieras en Python.
requiere algún conocimiento mínimo, pero arranca desde cero. Y después un sitio web que se llama Quantopian, que está bueno, tiene bastantes librerías, bastante información respecto de finanzas quant. Bien, ahora nos vamos a meter, y esta es la primera parte de la charla, nos vamos a meter ahora en la parte, digamos, de mayor interés, porque esto es aspectos teóricos. Nos vamos a meter en la parte de programación. Acá el muchas gracias es porque es el slide final, digamos, de la filmina. Ahí tienen mi mail por cualquier cosa. Vamos a meternos ahora en el mundo Python. ¿Sí? Bien, este es el entorno de desarrollo de Spyder. ¿Sí? Si ustedes instalan Anaconda, ¿sí? Van a poder, digamos, ejecutar este entorno de desarrollo. Si quisiesen otro entorno, también lo tienen. ¿Sí? Bien, vamos a trabajar esto en dos partes. Una, la parte de obtención de datos y análisis estadístico, por un lado, y por otro lado, la parte de generación de los portafolios, de la frontera eficiente y demás. ¿Sí? Vamos a trabajar con algunas librerías, ¿sí? Que a diferencia de la otra que yo les comentaba, que es una caja negra, digamos, hace un montón de cosas que uno puede ver y que se va a dar cuenta que está bien, pero digamos, estas librerías que les voy a mencionar ahora nos permiten trabajar, ¿sí? Con data frames, ¿sí? O sea, con series temporales, nos permiten trabajar con vectores, esa es la librería NumPy, permite graficar, la librería Matplotlib nos permite hacer gráficos, la librería eFinance nos permite conectarnos a Yahoo Finance para obtener datos, y estas librerías nos permiten hacer optimizaciones, trabajar con datos estadísticos, ¿sí? Si uno instala Anaconda, ya están instaladas las librerías Panda, NumPy, Matplotlib, digamos, son las más comunes, están instaladas. La Yahoo Finance no viene instalada, entonces hay que instalarla. ¿Cómo la instalamos? Con este simple comando pip install y después la librería que ustedes quieran, ¿sí? eFinance. Si ustedes quisieran instalar la librería, la que vimos recién, esta que PyPort Portfolio Op, bueno, lo mismo, pip install PyPortfolio Op, pero tienen que tener en consideración una cosa, que tienen que instalar, si ustedes después entran a la página esa, les va a decir que tienen que tener instalado C++ en su computadora, si trabajan en Windows, para que les corra esa librería PyPortfolio. ¿Sí? Si trabajan en Linux o Mac, no hace falta que tengan C++. Bien, vamos a empezar a trabajar un poquito, a poner manos a la obra. Bien, yo agrando un poco la letra acá, digamos, para que ustedes vean bien, porque si no este tamaño es un poquito chico. ¿Sí? Entonces tenemos todas estas librerías ya importadas. ¿Sí? Yo ya las importé, las tengo acá en la consola, que me dicen me las importaron bien, no me tiró ningún error. Y vamos a empezar a descargar data. ¿De dónde la descargamos? De Yahoo Finance. ¿Sí? Podríamos descargarlo de otro lado, podríamos dejarlo de otro lado, pero digamos, para no tener que crear ninguna clave, ni ningún usuario, ni nada, lo dejaremos de acá. ¿Sí? Tengamos en cuenta que digamos, Yahoo Finance tiene ciertas limitaciones en algunas cosas. Para lo que vamos a trabajar nosotros no, pero digamos, si uno quisiera hacer cuestiones más sofisticadas o de instrumentos financieros más complejos, bueno, no sé si confiaría íntegramente en Yahoo Finance. Uno también podría eh, descargar datos financieros desde Reuters, desde Bloomberg, ¿sí? Pero digamos, eso es pago, ¿no? Pero también podría descargarlos desde Quandl o desde Intrinio, ¿sí? Que son otros dos, digamos, gestores de datos financieros. Pero acá hay que tener un usuario, una clave, y como no quería meterme en eso, prefería hacerlo de Yahoo Finance. ¿Sí? A la librería de Yahoo Finance la llamamos YF. ¿Sí? Entonces nos vamos a descargar la data. ¿Sí? ¿De qué? Bueno, si uno se para sobre el comando download, ¿sí? O sea, de descarga, nos dice, bueno, pero básicamente... Hola chicos, ¿me escuchan? Porque creo que se me desconectó.
o me perdieron directamente 100%. Ahora me escuchan perfecto. Cuestiones que pueden pasar. Bien, volvemos, espero que no se vuelva a cortar. Vuelvo a compartir pantalla. Se produjo un error. Ok. Sí, Darío, todo esto se los voy a compartir. Ahora, antes de terminar la charla, les voy a compartir acá mismo por la charla el PPT y el archivo de Python para que después ustedes puedan trabajarlo con tranquilidad. Déjenme ver una cosa. También estamos grabando la charla. A ver, salgo un segundo y vuelvo a entrar porque no me está dejando compartir pantalla, ¿sí? Ahí volví a compartir pantalla y a grabar. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Si se ve la pantalla. Buenísimo. Gracias, Darío. Gracias, Lucas, Cecilia. Bien, les decía, estas librerías las instalamos, eh, digamos, las importamos, porque algunas ya vienen instaladas en Anaconda. Vamos a descargar la data desde Yahoo Finance, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar el comando download. ¿Sí? El comando download, si ustedes ven acá un poco, digamos, la ayuda, me pide los tickers, o sea, la denominación del activo, el start, el end, o sea, si yo quiero ponerle un intervalo de tiempo para que entre el cual me importen los datos, y después, bueno, algunas cuestiones más respecto del intervalo de tiempo, eh, si quiero que me traiga el adjusted close, o sea, el precio ajustado al cierre, solo el close, o todos los precios. Ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es correr este comando. Voy a importar, voy a traerme la data de Apple. ¿Sí? Acá no le estoy diciendo ni un momento de inicio o de fin temporal. Solamente tráeme Apple, todo lo que tengas de Apple en Yahoo Finance. Bueno, corremos esto. Acá está pensando, está en rojito porque está pensando. Ven, ya terminó. Y generó un data frame llamado df-yahoo, ¿sí? Que si yo lo quiero ver, le hago doble clic. ¿Y qué tengo acá? Bueno, tengo los días, date, tengo el open, el high, el low, el close, el adjusted close y el volumen operado desde 1980 hasta el 22 de julio. ¿Sí? O sea, tengo todos los datos. ¿Bien? Pero a mí me puede importar solamente analizar fechas determinadas. Entonces, bueno, le puedo poner fecha de inicio y fecha de fin. ¿Sí? A esta descarga, a este dataframe lo voy a denominar como df-yahoo1, ¿sí? Para que no me sobrescriba la tabla anterior. ¿Sí? Lo corro, importo todo, no me tira problemas. Si agarro df-yahoo1, ¿sí? Lo abro, fíjense que arranca en 2010, como le pedí, y termina el 17 de julio, ¿sí? Como yo lo había pedido. Fíjense, yo le pongo 18 y me termina en 17, porque así es como razona Python, básicamente, la librería, ¿no? No hay mucha más vuelta con eso. Después, yo puedo querer que no me traiga el close, sino que me traiga el adjusted close. Entonces, si yo quiero que me traiga el adjusted close, por si hubo algún pago de dividendos, un split o lo que fuese, le pongo el comando autoadjust igual true, ¿sí? Y si quiero que aparte me traiga si hubo los datos de stock splits o si hubo pago de dividendos o lo que fuese, bueno, le agrego dentro del comando download, bueno, actions igual inline, ¿sí? Con esto me permite justamente traer esa información. Con progress true me va a hacer un seguimiento de esta barrita que está acá, ¿sí? Que está bueno para ver si va descargando, ¿sí? Como en este caso es un solo activo y es rápido, no vemos la gracia, pero digamos, lo hace. Yo agarré en un data frame Yahoo 2,
Fíjense que me traje el open, el high, el close, y este close es el adjusted close. ¿Por qué? Porque yo así se lo pedí en el comando. El volumen, dividendos y stock split. ¿Sí? Digo, ¿ves? Pago de dividendos el 7 de febrero de 2020. ¿Sí? Después no tengo pago de dividendos, pero bueno, digo, es lo que es. Bueno, yo podría también, en vez de traer la información de un único activo, traer de varios activos. ¿Sí? Fíjense, me estoy trayendo de Apple, Microsoft y Amazon. ¿Sí? Los pongo en la parte de tickers, digamos, la primera sentencia dentro de download, separado con comas y entre corchetes. Después, el intervalo de tiempo, cada una hora que me traiga esta información, ¿sí? Por default es un día, cada una hora, y el intervalo de tiempo, o sea, el periodo de información es un mes. ¿Sí? Entonces, si yo me importo esto, o me descargo esta información, ¿sí? Fíjense, ¿qué tengo? Por hora, acá no se visualiza bien, pero digamos por hora del día 23, el close de Apple, Amazon, Microsoft, dividendos de Apple, Amazon y Microsoft. ¿Sí? ¿Y por qué arrancó el 23 de junio? Porque es un mes. ¿Sí? Yo le puse que el periodo sea un mes. Tengo el high de Apple, Amazon, Microsoft, el low de cada uno de ellos. Bueno, tengo todo. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo para cada campo, o sea, para cada columna, un doble título. ¿Sí? Que referencia al nombre del activo, ¿sí? Al ticker y al tipo de datos, si es precio de cierre, si es un dividendo, si es el máximo, si es el mínimo, lo que fuese. ¿Bien? Bueno, acá una pequeña descripción, digamos, de lo que antes mencionaba. Si yo quisiera exportar, no sé, a un Excel los datos, bueno, lo podría hacer con este comando. O sea, le estoy diciendo, no sé, el data frame Yahoo 2, que lo exporta a Excel a esta ruta, ¿sí? Con el formato XLSX. Y cuando le pongo index true, en este caso el índice es la fecha. ¿Sí? Fíjense, el índice acá es la fecha. O sea, todos estos son los datos que yo le pedí descargar y este es el índice. Si yo le pongo false, no me trae no me devuelve en el Excel la fecha. ¿Sí? Pero por si, digamos, quisiesen trabajarlo en un Excel después por alguna otra cosa, lo pueden hacer. Acá yo puse, bueno, tráeme solamente Apple, tráeme 3 activos. Yo podría decir, mira, yo quiero las acciones, o sea, los precios de todos los activos del S&P 500. Bueno, esto no es tan sencillo. Digo, yo podría poner uno por uno los nombres de todos los activos que cotizan en el S&P 500. O bien, otra manera es traérmelo de algún lado un listado de esos activos. ¿No? Entonces, en este caso, con una librería que se llama Beautiful Soup, que lo que me permite hacer es web scraping, yo voy, no sé, a Wikipedia y me traigo los nombres de los tickers de estas 500 compañías. ¿Sí? De vuelta, esta charla no es de web scraping, no me voy a meter demasiado acá, pero para que sepan, digamos que si ustedes corren esto, lo que van a hacer, ¿sí? Si lo corren, lo voy a correr, va a tardar un cachito. Fíjense acá, sí, está bueno tener la barra de estado porque voy viendo cómo va evolucionando y cómo va descargando. ¿Sí? ¿Y qué fecha? Bueno, no sé, 17 de julio de 2019, del 1 de enero al 17 de julio. ¿Sí? Que me descargue todos los tickers que van a venir de acá, ¿sí? Todos los tickers que vienen de acá, donde la fecha de inicio es esta fecha que yo pongo acá y la fecha fin es esta fecha que yo pongo acá. ¿Sí? Bien, así funciona un poquito. Digamos, no es la idea esto de tenernos demasiado acá. Vamos a esperar que termine de descargar. Mientras voy cerrando este PowerPoint y en la conversación les voy compartiendo anécdotas adjuntos y les comparto el, el PowerPoint y
y también el archivo de Python, ¿sí? Bien, este es el PowerPoint. Está cargando. Bien, ahí ya lo deberían poder descargar. Y también les adjunto el archivo Python. ¿Sí? Bien, ahí tienen todo el material que vamos a estar trabajando hoy. Que igual no vamos a llegar a ver todo, ya les aviso. Bueno, si vemos en la descarga se llama todos S&P 500. Fíjense que tengo hacia la derecha todos los tickers de todos los activos que cotizan en el S&P 500 con sus respectivos precios. ¿Sí? Bueno, ahí tienen todo. Solamente estoy trayendo el Adjusted Close. Bien. Fíjense que no sé, este no tiene datos. ¿Sí? Entonces, a mí me interesaría sacar estos NaN. ¿Sí? Digamos, ¿lo puedo hacer? Sí. Pero sería otra charla de manipulación de datos. ¿Sí? Acá en la consola les dice, no existe la data para este ticker, para este. ¿Sí? Entonces, digamos, esta tabla la tendría que trabajar un poquito para que me sirva bien después. Pero bueno, nos vamos a estar trabajando con este primer... Déjenme ver una cosita, porque ya quiero ir a la parte... A ver, quiero ir más para abajo. Vamos a la parte de portafolios óptimos. A ver, se traba el video. Yo sigo, díganme si un poquito más si se traba el video o no. Les voy contando qué es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con la parte de portafolios óptimos. Todo lo que está antes de eso es todo un análisis estadístico descriptivo de las series de precios y demás. ¿Sí? Pero como prefiero llegar a la parte de portafolios óptimos y no solamente a la parte de test estadísticos, asimetría y kurtosis, eso se la dejo a ustedes, lo tienen ahí en el código. Y si no, agarramos otra charla donde destinamos el tiempo para eso, que también estaría bueno. Entonces, acá tenemos las librerías a utilizar, ¿sí? Para la optimización de portafolio. Y acá voy a determinar, a setear los parámetros, ¿sí? De lo que yo quiero generar. Vamos a utilizar un modelo de simulación, ¿sí? Yo voy a simular inicialmente 10.000 portafolios, ¿sí? Como antes habíamos dicho, bueno, tengo un portafolio, el 100% al S&P, el 100% al FTSE o el 50 y 50, bueno, voy a generar 10.000 portafolios con 10.000 ponderaciones distintas. ¿Sí? Este N-Days es la cantidad de días en un año. ¿Sí? Después los tickers que yo voy a descargar, o sea, los activos que voy a considerar para mi análisis, van a ser Apple, Amazon, General Electric y Johnson Johnson. ¿Sí? Elegí cualquiera de 4 industrias distintas. La fecha de inicio y fecha de fin son estas de acá. La cantidad de activos N-Assets es len de tickers, o sea, esto va a devolver un 4. ¿Sí? O sea, es el largo de este vector, o sea, tiene la cantidad de elementos de este vector tiene 4 elementos. ¿Sí? Esto porque lo vamos a usar después para hacerlo un poquito más genérico, ¿sí? Y que no sea tan manual. Bueno, vamos a descargar la data, ¿sí? Voy a descargar la data, ¿sí? De Yahoo Finance. Los tickers, fíjense que en vez de ponerlo a mano, directamente referencio a la variable tickers. La fecha de inicio start es igual a start date. La fecha fin es end date. O sea que yo cambiando acá, me cambia automáticamente la descarga. ¿Sí? Entonces me creé start date. Ok, si no corro esto, no me corre lo otro. O sea que si no defino esto, no puedo correr lo otro. Ahí generé las variables. ¿Sí? Fíjense que antes me había tirado un error. ¿Sí? Acá descargo la data. ¿Sí? Si voy a la variable y abro data, ¿sí? Me trae todos los datos de los activos que pedí. ¿Sí? Por las dudas, hago un pequeño drop NA. Esto lo que hace es eliminar los NA.
¿sí? De las filas en un principio. En un segundo punto, fíjense que la tabla data o este data frame tiene el adjusted close, el high, el low, y yo no voy a trabajar con todo, yo voy a trabajar con alguno de esos. Bueno, en mi caso particular elijo el close, ¿sí? Porque lo elegí, digamos, podría haber puesto cualquier cosa. Entonces, con este comando, lo que hago es quedarme con todas las filas de la columna que se llama close. Fíjense que ahora tengo una nueva tabla que se llama data, ¿sí? Que si la vemos se achicó y me quedé solamente con los close, ¿sí? Pero ahora yo sé que es todo close, o sea que quedarme con dos, digamos, filas de títulos, aparte de que me va a generar problemas después, no tiene sentido. Pues yo ya sé que es el close, entonces con este comando lo que hago es borrar esa primera columna, esa primera fila, perdón. Entonces fíjense que ahora me quedé con data y una sola fila que representa el título, Apple, Amazon, General Electric y Johnson, y yo sé que esto es el close, ¿sí? Si a mí me interesa, porque de vuelta, ahora, acá yo lo hice, porque no son tantos datos, pero abrir cada uno de estos archivos de estas variables que se va generando puede ser muy pesado y no tiene demasiado sentido. Entonces, uno en general le interesa capaz ver un extracto de eso. Entonces, yo con data.head, fíjense que acá me apareció los primeros 5 valores de la serie, ¿sí? Entonces, yo acá me quedo tranquilo que algo trae, ¿sí? Bien, acá yo podría exportarlo. Acá podría hacer un pequeño grafiquito de los precios, ¿sí? Data, o sea, data es la tabla, no vemos que data es el data frame, punto plot, y le pongo un título al plot, ¿sí? Acá no está nada demasiado elaborado con los gráficos. Fíjense, acá en plot tenemos la evolución de un gráfico, digamos, sencillo, Apple, Amazon, General Electric, Johnson, la evolución de precios desde cuando yo arranqué esto, 2010, ¿sí? Bien, yo podía hacer algún ajuste para que todo arranque el mismo valor, porque puede que no todos hayan inicializado el mismo valor, entonces normalizo la serie a 100 pesos, ¿sí? Y fíjense que esto se ve un poquito distinto, ¿sí? Es solamente una cuestión de visual. Si yo hago el undock y lo maximizo, ¿sí? Todo arranca en 100 pesos, ¿sí? Y veo su evolución, ¿sí? Que se ve mucho más claro que en el gráfico anterior, que parecía que esto no tenía variabilidad y demás, y era porque estoy usando variables distintas, ¿sí? O momentos de inicio distintos. Bien, esta es la variable precio, pero a mí no me interesa analizar la variable precio. A mí me interesa analizar ¿qué? El rendimiento y la varianza ¿de qué? De las variaciones de precio. Entonces lo que voy a generar es justamente las variaciones de precios. ¿Cómo hago eso? Bueno, dijimos que era el logaritmo natural, ahora el retorno logarítmico, es el logaritmo natural de el precio en t dividido el precio en t menos 1. O sea, que es el logaritmo natural, np es porque lo estoy utilizando, esto lo estoy usando a través de la librería NumPy, ¿sí? Por eso lo pongo el np, de data sobre data.shift1. O sea, lo que hace esto es agarrar los datos de un día versus los datos del día anterior y hacer el logaritmo natural, ¿sí? Corro esto, generó acá un data frame que se llama red-l, ¿sí? Que fíjense, Apple, Amazon, General Electric y Johnson, las variaciones. ¿Por qué el primer registro, digamos, está en nulo? Y porque si yo tengo que hacer el logaritmo natural del precio de un día versus el precio del día anterior, en el primer día no hubo precio del día anterior. Por eso es que esto es nulo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Volar esto, ¿sí? Porque no me sirve. Entonces lo hago con este drop NA. ¿Bien? Esa es la lógica. Si yo quisiese ver los primeros 5 registros, lo hago en el red l.head. Y después podría graficarlo, ¿sí? Podría hacer un gráfico de líneas, podría hacer un histograma, ¿sí? Esta es el gráfico de variaciones de precios,
¿sí? Que es este primero, ¿sí? Voy a hacer el undock para que lo vean más grande. Retorno de los activos considerados. No se ve muy bien, estaría bueno hacerlo por separado en realidad, pero para que sepan que se puede hacer. Y también me hago los histogramas de cada uno de los activos, ¿sí? Si hubiesen visto lo anterior, que no llegamos a ver, la parte de estadística descriptiva, bueno, podemos plantarle arriba una distribución normal, hacer algún análisis, un test estadístico y demás, ¿sí? Esto sirve para generar o el cálculo de la asimetría y kurtosis, ¿sí? de estos activos, que a ver, si yo lo corro, fíjense, me dice, no sé, por decir algo, resultados del ticker Apple. La asimetría es menos 0,39, la kurtosis es 7,19. Y esto normal no es, digamos, pues yo buscaría una asimetría 0 y una kurtosis de 0, digamos, ¿no? O sea que normal no es, pero tampoco está tan lejos, digamos, ¿no? Si yo acá en vez de traerme Apple me trajera Banco Galicia, bueno, la kurtosis me daría, no sé, 30.000, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, para generar unos datos adicionales respecto a la estadística descriptiva, que está un poco más arriba. Y acá ya nos vamos a ir metiendo un poco en el terreno que veníamos planteando antes en la filming. El cálculo de el retorno, ¿sí? Y el cálculo de la matriz de varianzas y covarianza, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿O qué voy a querer generar? El promedio, ¿sí? ¿De qué? Del dataframe red-l. Si no se olvidaron, red-l es el dataframe que tiene las variaciones de precios de cada uno de los activos en el intervalo de tiempo analizado, ¿sí? ¿Esto qué me va a generar? Red-l.min. Me va a devolver el promedio, ¿sí? ¿De qué? De cada uno de los activos, ¿sí? Si lo corremos, vamos a generar una tabla que se llama red-prom. Y fíjense que esto lo corre rápido, vamos. Yo lo estoy corriendo paso a paso para ir mostrándoles lo que estamos haciendo. ¿Sí? Fíjense, Apple, Amazon, General Electric, Johnson Johnson y el rendimiento promedio. Esto es rendimiento promedio diario. ¿Por qué es diario? Porque este red-L, ¿sí? Es una variación de precio diaria, ¿no? Entonces, el promedio es diario. Bueno, yo acá ¿qué me voy a generar? Porque lo voy a utilizar después. Es el rendimiento del activo 1, ¿sí? Anual. Esto es, de esta tabla rendimiento promedio, me traigo el primer argumento y lo multiplico por 2,52. ¿Por qué por 2,52? Porque esto es rendimiento diario, por 2,52 me da el rendimiento anual, considerando 252 días de trading. Esto me devuelve el primer elemento, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí? Python empieza a contar en cero. Entonces, si yo corro esto, fíjense que Red Act 1 es 0,2396, que si yo iba a la tabla Red Prom, es este 0,009 por 2,52. ¿Sí? Bueno, lo mismo puedo hacer con la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Sí? Fíjense, calculo la matriz de varianzas y covarianzas, o sea, aplico la función cov, que es de NumPy, sobre red-l. Corro, ¿y qué me trae? Vamos acá, matriz de varianzas y covarianzas. Esta es la varianza de cada activo y estas son las covarianzas. Bien. Yo genero el desvío, ¿sí? Lo que tengo acá es, esto es el desvío estándar de cada uno de los activos, ¿sí? O sea, la raíz cuadrada de la diagonal principal de la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? ¿Por qué me sirve esto? Porque a mí me interesa, por otra cosa que lo voy a mostrar después, traerme el desvío estándar individualmente de cada uno de los activos. ¿Sí? Fíjense, desvío Act 1, Act 2, Act 3 y Act 4. ¿Sí? Esto no quedó, digamos, muy variabilizado, sino que es para 4 activos. Lo podría haber hecho de otra manera, pero no quería complejizar el código demasiado. Entonces, ya tenemos el rendimiento del portafolio, que es este red prom, ¿sí? Este es el rendimiento
diario, ¿sí? de cada activo, perdón. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Y este es el desvío estándar de cada uno de los instrumentos. Vamos ahora, para mostrarles cuál es el primer paso, voy a generar un portafolio al azar, ¿sí? Y ahí voy a encontrar su ratio de Sharpe. Bien, primero genero un número aleatorio. ¿Sí? Genero números aleatorios. Acá tengo las columnas de los activos, simplemente es solamente para mostrarlo acá, que los activos que tengo es Apple, Amazon, General Electric y Johnson & Johnson. Y ahora, en realidad, esto no podríamos no tenerlo, digo, no cambia nada. Voy a generar números aleatorios usando la distribución uniforme, o sea, aleatorios entre 0 y 1, ¿sí? Donde voy a generar números aleatorios y no cualquier cantidad de números aleatorios. Voy a generar 4 números aleatorios. ¿Por qué 4? Voy a generar la igual cantidad de números aleatorios que cantidad de activos tengo. ¿Cuántos activos tengo? N assets. Y N assets lo habíamos definido acá como len tickers. Y len tickers es 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si no saben o no tienen idea cuánto vale N assets, bueno, acá tienen la variable N assets, que es 4. Bien. Entonces, ahí está. Generé 4 números aleatorios, que van a ser los weights. ¿Sí? Pero los weights, o la suma de los weights, tiene que ser igual a 100. Y la suma de estos 4 números aleatorios dan mucho más que 100. 0,32 más 0,22 más 0,60 más 0,92. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a rebalancear estos números aleatorios para que la suma me dé 1. ¿Sí? ¿Bien? Es decir, que esto tiene que sumar 100%. Es decir, yo sumo 0,32 más 0,22 más 0,60 más 0,92 y esto me da, no sé, más o menos, supongo que me da 2. Digo, bueno, ¿cuánto representa 0,32 de 2? ¿Sí? Bueno, ese va a ser un porcentaje. 0,22 de 2, 0,60 de 2 y 0,92 de 2. ¿Cuánto representa? Listo, esto va a ser el 100%. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Transformo los números aleatorios a porcentaje y rebalanceo para que dé 1. Fíjense que ahora me dio 0,15, 0,10, 0,28 y 0,44 y esto suma 1. Básicamente, muy sencillo. Ahora lo que voy a calcular, sigo, ¿no? Ya tengo las ponderaciones. Ahora voy a calcular el retorno esperado del portafolio, que dijimos que cómo se calculaba, como la suma producto de el rendimiento por su ponderación en el portafolio. Entonces, es la suma de ¿qué? Del rendimiento promedio por el weight. O sea, que Red Prom, lo traigo de vuelta acá a colación, es 0,009 de Apple, 0,013 de Amazon. Lo que voy a estar haciendo es 0,15 por 0,009 más 0,10 por 0,013 más 0,28 por esto más 0,44 por esto. ¿Sí? O sea, voy a estar generando un portafolio que va a tener un rendimiento promedio calculado de esta manera. ¿Sí? Yo corro esto. Bueno, y este primer portafolio que tiene estas ponderaciones de cada instrumento me genera este retorno. ¿Sí? Segundo, no cualquier retorno, retorno anual. ¿Sí? Fíjense que lo multiplico por la cantidad de días. ¿Sí? Ahora voy a calcular la volatilidad anual. ¿Que cómo se calculaba esto? Como el vector de weights, ¿sí? Que era de 1 por n, por la matriz de varianzas y covarianzas, que era n por n, por el vector de weights. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Con esta expresión de acá, lo que hago es, primero, vale, veamos. Acá lo que estoy haciendo es anualizar la matriz de varianzas y covarianzas. Primer paso. ¿Sí? Segundo paso. Acá estoy haciendo el producto matricial de esto con esto. Esto es una matriz
¿sí? De n por n. ¿Y weights qué es? Bueno, vamos a ver weights de cuánto es. Weights es un vector, ¿sí? Una matriz de n por 1. ¿Sí? N filas, una columna, o sea que puedo multiplicarlo. Listo. Tengo esto. Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, esto multiplicarlo por la traspuesta de weights, ¿no? O sea, es una cuestión de producto matricial, básicamente. Yo cuando vuelvo de Skype es porque me titila y para ver si alguien dice algo. Disculpen. Entonces, acá estoy haciendo el producto de la traspuesta, ¿sí? Transpose de weights, ¿sí? ¿Por qué? Porque weights es n por 1 y yo lo quiero transformar a ¿qué? A 1 por n, porque si no, no podría multiplicar. Y lo voy a multiplicar por esto, ¿sí? Que lo calculé antes. ¿Bien? F9, listo, esta es la volatilidad esperada. Entonces, tengo el retorno, tengo la volatilidad, el ratio de Sharpe, todo es uno sobre otro. Acá suponiendo que es 0, digamos, la tasa libre de riesgo, ¿no? F9, listo, ratio de Sharpe 0,52. O sea, que yo construí un portafolio con estas ponderaciones que tiene un rendimiento promedio de 0,09, una volatilidad de 0,18 y un ratio de Sharpe de 0,52. ¿Sí? Ok, esto es un portafolio. Yo quiero generar n portafolios, ¿sí? 10.000, 100.000, los que ustedes quieran, y quedarme con aquel que me genere mayor ratio de Sharpe, por ejemplo, o aquel que me genere menor volatilidad. ¿Sí? Acá no estoy haciendo el problema de optimización. Acá estoy generando un montón de portafolios distintos a través de un método de simulación, ¿sí? Y quedándome con el que de esos n portafolios simulados me generó el mayor ratio de Sharpe. ¿Sí? Si yo genero muy pocos portafolios simulados, claramente el ratio de Sharpe no va a dar muy razonable, porque si yo hago, no sé, 10 portafolios, y yo hago hoy 10 portafolios, me va a dar una cosa, si hago 10 portafolios dentro de 10 minutos, me va a dar otra cosa. ¿Sí? En cambio, si yo genero, no sé, 1.000.000 de portafolios, digo, la probabilidad de que vuelva a generar otro millón de portafolios y sean muy distintos esos portafolios respecto a los generados previamente es bastante baja. ¿Sí? Entonces, a través de un modelo de simulación, digo, podría ser una buena alternativa. O podremos hacerlo vía optimización, que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero genero, ¿sí?, vectores vacíos, ¿sí?, que van a tener las ponderaciones, los retornos, las volatilidades y los ratios de Sharpe. ¿Sí? Con estos ceros, fíjense, se los quiero correr y armarlo, y les muestro el Sharpe Array. Fíjense que esto es un vector que tiene una columna y 9.999, o en realidad 10.000, porque arranca en 0, filas. ¿Por qué 10.000? Porque yo acá le puse, ¿se acuerdan acá arriba? Cantidad de portafolios 10.000. O sea que generó un vector de 1 por n, perdón, n por 1, n filas por una columna, dado 10.000 veces. ¿Sí? Esperen que ya no sé dónde estoy, acá arriba. Bien, entonces, ¿por qué los inicializo en 0? Porque esto es lo que voy a completar después. ¿Con qué lo voy a completar? Con todo lo que yo vaya generando. ¿Sí? Fíjense que acá estoy planteando exactamente lo mismo que planteé acá arriba, que les expliqué individualmente para una simulación, pero ya no para una vez, sino para 10.000 veces. ¿Sí? O sea que voy a hacer esto 10.000 veces. O sea, voy a generar un portafolio con determinados weights, le calculo su promedio, su desvío y su ratio de Sharpe. Paso 2, hago lo mismo. Otros números aleatorios que me permitan generar otros weights y así sucesivamente. ¿No? Entonces, con estas funciones, justamente lo que hago es hacer esto, ¿no? O sea, acá genero los weights, los números aleatorios, acá los hago al 100%, o sea, hago que la suma de los weights sea 100%, como vimos recién. Bueno,
Acá es un trabajo vectorial similar donde traigo todos los weights. Acá tengo el array de retornos. Acá tengo el array de volatilidades, ¿sí? Para cada uno de los portafolios. Acá tengo el ratio de Sharpe, ¿sí? Bien, hagamos esto. Esto es lo que vamos a tardar. ¿Por qué? Porque va a ser 10.000 veces esto, ¿sí? Bueno, vamos a tener que esperar lo que tarde, que no va a ser mucho. Esto depende íntegramente del procesador que ustedes tengan en su compu. ¿Sí? ¿Cuánto tardó? Nada, ¿no? 10 segundos. Muy rápido. ¿Sí? Porque le puse 10.000 portafolios. Podría haber puesto 1.000.000. Bueno, tardaría un poco más. Pero entonces, fíjense. No sé, agarro el vol-ar. Fíjense, ¿qué es esto? Es la volatilidad del portafolio 1, del portafolio 2, del portafolio 3, del portafolio 4, ¿sí? Son las volatilidades de cada uno de los portafolios generados que tienen asociado, ¿qué? Unas ponderaciones determinadas, ¿sí? Estas son las ponderaciones del portafolio 1, ponderaciones del portafolio 2 y así sucesivamente, ¿sí? No sé, hasta acá más o menos me siguen con la idea más allá de, digamos, del código en sí, ¿no? O sea, acá es yo contarles qué va haciendo cada parte del código, ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo, para que después ustedes, cuando lo analicen en detalle, entiendan de dónde salen las cosas y qué es lo que estamos haciendo. ¿Bien? Bueno, vamos a analizar resultados, ¿sí? ¿Yo qué me quiero traer? Bueno, me puede interesar traerme el mayor ratio de Sharpe, el número de portafolio que me genera ese ratio, la menor volatilidad y el portafolio que genera la menor volatilidad, y después las proporciones que generaron el mayor ratio de Sharpe, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ya es ir a buscar el máximo. Fíjense, acá estoy yendo a buscar al vector Sharpe-ar su máximo, ¿sí? Acá estoy yendo a buscar el argumento máximo, ¿sí? O el argumento que posee el máximo ratio de Sharpe dentro de Sharpe Array. Bueno, y acá me traigo el mínimo de la volatilidad y acá el portafolio, o sea, el argumento que generó la mínima volatilidad. Y acá las proporciones, las ponderaciones que justamente generaron el mayor ratio de Sharpe. Bueno, listo. Corro esto y acá tenemos el resultado. El ratio de Sharpe máximo es 1.16. Se generó el portafolio 5.748, cuyas ponderaciones son las siguientes. O sea, de tu riqueza, compra un 39% de Apple, un 50% de Amazon, nada de General Electric y un 9,92% de Johnson & Johnson. ¿Sí? Estos son resultados que el mayor ratio de Sharpe, habiendo analizado información desde, vamos para acá arriba, 2010 a 2020, o sea, 10 años de información. Si le cambiáramos el horizonte, bueno, hay otra cosa, ¿no? O sea, acá le puedo poner 2015, vuelvo a correr todo, lo vuelvo a correr para que vean que esto es rápido, ¿sí? Que no me cuesta nada. ¿Sí? Y vamos a ver si cambia un poco los resultados. Bueno, descarga la info. Acá está generando ese primer portafolio teórico para que entendamos el proceso de simulación. Listo, hizo las 10.000 simulaciones y me dice, mira, acá te encontré otro portafolio. ¿Sí? Casi todo por en Amazon. ¿Sí? Los últimos 5 años, bueno, evidentemente el mayor rendimiento, dada la menor volatilidad, la dio Amazon. La vida. ¿Qué le vamos a hacer? Ok, esto es individualmente el ratio de Sharpe para el portafolio puntualmente. Ahora bien, ahí puede interesar ver la nube de puntos, ¿sí? O sea, entender todos los posibles portafolios generados en un gráfico. De la misma forma que en el PowerPoint yo les mostré esa curva, esa frontera posible o feasible de portafolios, bueno, acá no va a ser una única frontera, va a ser un set de portafolios. Entonces, primero, me voy a traer, porque lo voy a querer graficar después, ¿sí?
del portafolio que mayor ratio de Sharpe tuvo, su retorno, y del portafolio que tuvo mayor ratio de Sharpe, su volatilidad. ¿Por qué? Porque yo voy a querer generar un gráfico de dispersión, un scatter plot, donde en el eje X tenga la volatilidad y en el eje Y tenga los retornos. ¿Sí? Entonces necesito traerme la volatilidad y el retorno de aquel portafolio que tuvo mayor ratio de Sharpe. Y también me voy a traer la volatilidad y el retorno de ¿qué? De aquel portafolio que tuvo menor volatilidad. ¿Sí? Porque lo voy a graficar. Digo, este va a ser el portafolio de mayor ratio de Sharpe y este va a ser el portafolio de mínima varianza. ¿Sí? Me los individualizo los valores porque lo voy a querer graficar. Vamos a graficar. Bueno, esto es el tamaño del gráfico que voy a hacer. Acá le estoy diciendo que el gráfico sea un scatter, ¿sí? O sea, un gráfico de dispersión, donde en el eje X ponga la volatilidad, en el eje Y ponga el retorno y genere no es un tercer eje, pero sí un eje que me permita entender en términos de color también cuán alto o cuán bajo estoy en ciertos valores. ¿Sí? Digamos, si yo quiero indicar el ratio de Sharpe en el gráfico, bueno, tengo que hacer algo que haga mención al ratio de Sharpe, ¿sí? Porque volatilidad y retorno individualmente no me lo permite. ¿Sí? Bien. Esto, CMAP, es el color que va a tomar el ratio de Sharpe. Ahora van a ver a qué hago referencia con esto. Bueno, el eje X le pongo el nombre volatilidad, al eje Y le pongo el nombre retorno, el título del gráfico es portafolios simulados. Y dentro de este scatter, ¿sí? ¿Qué voy a incluir como puntos? A ver, ¿qué estoy graficando acá solamente? La nube de puntos de el array volatilidad y el array retorno. Vamos acá. Volatilidad array. El portafolio 1 tuvo una volatilidad de 0.21 y un retorno de ¿cuánto? De 0.02. O sea que en el gráfico voy a unir los puntos 0.21 y 0.02. ¿Sí? Bueno, para todos los puntos. Pero no, yo no quiero solamente ver eso. Yo voy a querer ver también, dentro de esos portafolios, cuál fue el portafolio de máximo ratio de Sharpe. ¿Sí? Fíjense que me estoy trayendo acá en este portafolio, en este gráfico, perdón, la volatilidad del portafolio con mayor ratio de Sharpe. Acá me estoy trayendo en el eje Y el retorno del portafolio con mayor ratio de Sharpe. ¿Sí? Fíjense que el título dice Max Sharpe Ratio. Después también me estoy trayendo, bueno, la volatilidad del retorno del portafolio de mínima volatilidad o mínima varianza. Después me estoy trayendo el desvío del activo 1 y el retorno del activo 1, que es Apple. Por eso es que lo generé antes, porque lo iba a usar acá. Bueno, todo. Bueno, corremos esto. Me dejo de la palabrería para que vean cómo es el gráfico. Plots. Acá está el gráfico. ¿Sí? Todos estos puntitos son todos los portafolios que se generaron. ¿Sí? El portafolio de máximo ratio de Sharpe me da una volatilidad, no sé, de 0.28 de 0.29 y un retorno de 0.35 y un ratio de Sharpe. ¿Sí? Acá está el ratio de Sharpe, acá a la derecha, que me genera los colores. Un ratio de Sharpe, no sé, de 1.20. ¿Bien? Y después acá están inicializados. Esperen que saco esto. Inicializados. Bueno, volvemos. Les vuelvo a compartir pantalla. Bueno, ahora sí, esperemos tener mejor suerte para la parte final. Pido mil disculpas. Entonces, habíamos generado
el gráfico, ¿sí? Donde veíamos todos los portafolios simulados, el portafolio de mínima varianza, el portafolio con el máximo ratio de Sharpe y cuáles hubiesen sido, digamos, cuáles fueron los rendimientos de cada uno de los activos individualmente, ¿sí? Si ustedes quisieran otro color, digo, por default viene otro color, pero ya tanto ahí no nos interesa. Pero fíjense, ¿no? Cambia el color, pero la lógica es la misma, ¿sí? Acá hay 10.000 portafolios. Si yo hubiese generado 1.000.000, tendría todo esto mucho más juntito, ¿no? O sea, no habría tantos blancos en el medio. Bien. Si yo quisiera hacer esto en términos matemáticos, o sea, como una minimización, una maximización, bueno, acá está la resolución matemática de todo esto, ¿sí? Utilizando algunas formulitas, pero digamos es lo más sencillo de todos, lo otro es más complejo, un proceso de simulación y demás. Y acá está todo lo mismo utilizando la librería PyPortfolio Opt, ¿sí? Acá está todo comentado como para que ustedes lo puedan seguir después, ¿sí? Bueno, disculpen los desperfectos, pero bueno, con el proveedor de internet no puedo hacer nada, lamentablemente. Espero que más o menos hayan captado la idea de lo que se estaba buscando, cómo lo planteamos, cómo lo hicimos, que tengan el código, justamente que lo puedan usar, lo puedan replicar en otra cosa. Y bueno, me gustaría pedirles de su parte que si... A ver, tienen mi contacto, en la presentación está, mi mail, pero plantearles ahora que si... ¿Qué otros temas? Porque vamos a seguir haciendo muchos cursos. La idea es generar más cursos, más charlas optativas de distintos temas aplicados en Python, ¿sí? Principalmente esa es la idea. Si se les ocurre algún tema que les gustaría ver, lo pueden plantear por acá, así ya lo anoto y me queda para otra charla. O me pueden escribir por mail. Me dicen, la verdad me gustaría, como acá plantea Nicole, hacer web scraping. Listo. Buenísimo el tema. O valuación de derivados financieros, modelos de volatilidad condicionada, porque, digamos, esto es una evolución eh, y que tenemos que seguir haciendo. Así que bueno, buenísimo todo, modelo de volatilidad. La grabación se las voy a compartir después por mail. Se los comparto. Modelo de volatilidad. Parece que va ganando modelo de volatilidad. Web scraping le sigue cerca. Machine Learning. El 4 de agosto va a estar dando una charla de Machine Learning. De hecho, ya dio una Javier. Ahora va a dar otra de anomalías crediticias. Utilizando Machine Learning en Python. Así que te puedes sumar a esa. Y bueno, está bueno, lo tomo de ahí. La parte de prueba de estrés, un poquito más compleja en términos de implementación, en términos de datos y demás. Vamos a ver si podemos agregar algo, pero está bueno. Martín, sí, mandame mail para así ya cuando distribuyo la charla, la tenés. Voy a poner